3 de la mañana, 41 minutos. 3 de septiembre. Las aguas poco profundas de Tendra, Crimea Occidental. Un buque de suministro de alta velocidad ruso clase Ivan Grant surcaba el mar, rompiendo la noche. A bordo había 300 fuerzas especiales, proyectiles de artillería y suficiente combustible para alimentar una contraofensiva completa. Pero solo segundos después, Ucrania lanzó 2 misiles de crucero Flamingo FP-5. Estos rozaron las olas como cuchillas ocultas, perforando el casco de noroeste a sureste. La primera explosión arrancó toda la sección de popa, retorció el eje del motor y lanzó a 70 hombres al mar. La segunda destruyó todo el puente de mando. Una columna de fuego de 38 metros de altura iluminó la noche. Sensores sísmicos en Jersón registraron un temblor de magnitud 2.1. Todo el barco ardió durante más de 18 minutos. Más de 250 tropas no pudieron escapar. Rusia perdió todo su personal. Un buque de suministro de alta velocidad, valorado en cientos de millones de dólares, fue destruido por un misil que costaba solo una vigésima parte del precio, por una nación que una vez no tuvo nada excepto la rabia y el dolor de Zaporilla. ¿Por qué Ucrania arriesgó tal ataque justo antes del amanecer? ¿Por qué no suplicaron ayuda, sino que construyeron sus propias armas para resistir? Mira hasta el final. Porque esto no fue solo un contragolpe. Así fue como un pueblo obligó al mundo a aprender a levantarse de nuevo de las cenizas de la desesperación. 7 de la mañana, 16 minutos, 30 de agosto. La plaza central de Zaporilla está llena de gente. Los niños agarran comprobantes de alimentos en sus manos. Los adultos fijan sus ojos en la lista del ACNUR publicada en un tablero de hojalata. Una distribución rutinaria de alimentos, hasta que el suelo tiembla levemente como un hipo. Un silbido seco y penetrante rasga el aire. Un destello blanco azulado brilla detrás de un poste de energía, y luego todo se sumerge en el caos. Humo y fuego por todas partes. Otro ataque de una superpotencia tecnológica. La tienda médica de campaña es destrozada. Un hombre gime entre los escombros con las manos, excavando frenéticamente entre pilas de mochilas escolares. Luego se congela al ver una sandalia rosa boca abajo. 28 personas resultaron heridas. Un niño partió de este mundo. Mientras esperaba una oportunidad de vivir, ese mismo día en Leópolis, una vez considerada la zona de retaguardia más segura en el oeste, suena un disparo en la avenida Shevchenko. El expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, se desploma en medio de la calle. Cuando la gente se apresura a ayudarlo, todavía está aferrado al plan para la reconstrucción civil de la zona de guerra. En menos de 24 horas, de este a oeste, Ucrania recibe 2 golpes letales. Pero el tercero viene del cielo. Al amanecer del 31 de agosto, un drone Lancet ruso se estrella contra un lanzador Neptuno, cerca de Odessa. El radar de vigilancia ni siquiera ha completado una rotación antes de que el contenedor de lanzamiento explote. Un técnico que reemplazaba el módulo GPS y un segundo lanzador en Mykolaiv es destruido antes del mediodía. Toda la capacidad de ataque de largo alcance, aniquilada en una sola noche. El liderazgo militar ucraniano convoca una reunión de emergencia esa misma noche. Escuchan cada evaluación de que Rusia está preparando el camino para un desembarco de reabastecimiento, que si la línea de suministro marítimo no se rompe, Odessa será estrangulada, que los lanzadores Flamingo solo se han usado una vez, lejos de ser lo suficientemente fiables para un contraataque activo. La OTAN envía sus condolencias. Estados Unidos anuncia más ayuda, pero Ucrania no espera. Nace una nueva campaña. Su arma principal, el FP-5 Flamingo, un misil de crucero doméstico con una velocidad de 850 km por hora, una ojiva de más de 1 tonelada y un margen de error de solo 14 metros, inventado por ingenieros ucranianos que pasaron 3 inviernos trabajando en búnkeres subterráneos, y ahora se levantará como su respuesta. No con lágrimas, sino con fuego. Antes de presenciar cómo Ucrania convierte el dolor en fuerza, dime de qué país estás viendo esta historia. Es maravilloso saber que una nación pequeña, pero resiliente, sigue recibiendo el apoyo de aliados amantes de la paz en todo el mundo. 03:41 AM, 3 de septiembre. El cielo del sur está completamente oscuro, y el mar frente a la punta Tendra casi plano. Pero bajo las olas yace un objetivo vivo. Un buque de desembarco ruso clase Ivan Grant, de casi 120 metros de largo, deslizándose silenciosamente por las aguas poco profundas, transportando más de 300 tropas, drones y proyectiles de artillería en dirección suroeste hacia Jersón. Si aterriza con éxito, toda la línea de defensa costera se dividirá en 2.
Una punta de lanza de acero podría penetrar directamente en la región de Mykolaiv. Jersón se convertiría en el siguiente punto bañado en sangre, pero no lo saben a 45 kilómetros de distancia, en una base subterránea cerca de Odessa. Una mano descansa sobre el botón de lanzamiento. Desde un lanzador fijo cerca de Odessa, el primer misil Flamingo FP-5 despega. Solo 7 segundos después, se dispara un segundo desde un pequeño submarino tipo 028 cerca de la isla Smini. 2 estelas de fuego rasgan el cielo nocturno, acercándose por el noroeste y el suroeste. Altitud de vuelo, 12.7 metros. Velocidad ascendente, 910 kilómetros por hora. El viento marino no es lo suficientemente fuerte como para desviarlos. En el centro de mando, el capitán Danilo, el oficial de radar, mantiene los ojos fijos en la pantalla. El barco enemigo maniobra en zigzag. La configuración de la señal se difumina por la interferencia de bajo nivel. El ingeniero adjunto vuelve a introducir las coordenadas 3 veces. Su mano tembla más en cada intento. ¡Fuego!, ruge el capitán, no por resolución, sino por el dolor que aún ruge después de la muerte de la niña en Zaporilla. 0342. El misil se acerca a velocidad casi sónica, rozando la superficie, casi invisible. El Ivangren no percibe la amenaza hasta que está a menos de 13 kilómetros de distancia. Suenan fuertes alarmas. El CIWS AK-630M2 entra en erupción. Rondas de 30 milímetros desgarran el aire. Se disparan bengalas de señuelo. El barco y las armas defensivas funcionan, reduciendo frenéticamente el perfil de radar y cambiando de rumbo en un acto de desesperación. Segundos después, el dron AFP-1 que seguía la trayectoria del Flamingo es derribado. El Siwas ruso está bloqueado. El centro de mando pierde la guía activa. El misil cambia seguimiento por firma térmica y continúa sin desviarse ni un solo grado. En el 7º segundo, en estado ciego de radar, el Flamingo se estrella directamente contra la bahía de almacenamiento de drones del Ivangren. Las llamas estallan cuando la ojiva penetradora detona. Una bola de fuego de casi 40 metros de altura desgarra el mar. El destello brilla como un estallido solar. Las ondas de choque se extienden casi 6 kilómetros, lo suficiente como para romper los cristales del faro de garage. Sensores sísmicos en Jersón registran un temblor de 2.1 RTE. Un trozo de casco de más de 9 metros de largo es lanzado y salpica cerca de Gerald Haksha, dejando una espesa mancha de combustible bajo los ojos de un dron ucraniano que graba. En la sala de máquinas, los sistemas de propulsión están destruidos. Los motores muertos. El fuego se extiende a la cubierta central, donde se guardan todos los proyectiles de artillería de repuesto. Las tropas rusas son despertadas por la explosión, no por la alarma. Ni siquiera pueden agarrar sus armas. Un oficial grita por radio: pérdida de control, navegación inexistente, estamos a la deriva. Las últimas palabras interceptadas por el reconocimiento electrónico de Ucrania. El Ivangren no se hunde inmediatamente, pero ahora es solo un armazón de acero ardiendo a la deriva en el mar. Se desvía casi 8 millas náuticas de su curso. Incapaz de aterrizar, incapaz de desplegar tropas, ya no es una amenaza. Ucrania no necesita destruir toda la flota, solo cortar la punta de lanza. Los datos satelitales muestran que la temperatura de la superficie del barco después del impacto es más de 5 veces superior a la de operación normal. Las señales de calor persisten durante 18 minutos. Una estación de radar en Hostar registra ondas de choque que resuenan 3 veces en el casco. El sonido reverbera como fuegos artificiales de Año Nuevo, pero cada estallido conlleva una intención letal. Ucrania pierde solo un dron de reconocimiento, pero Rusia pierde un ataque de punta de lanza completo en Jersón. La operación de desembarco se detiene antes de que pueda comenzar, y el mundo ve a Flamingo por primera vez, lo que antes solo había leído en los periódicos. ¿Estás impresionado con el dramático ataque inicial de Ucrania? Si es así, no dudes en darle me gusta y mantén los ojos en la pantalla, porque el próximo movimiento de Ucrania sacudirá a todo el mundo. 4:08 AM. El humo de los restos del Ivangren no se había disipado cuando desde el este 2 helicópteros K-29 cruzaron el cielo a baja altura. Uno giraba para proteger, el otro se acercaba a la cubierta en llamas para rescatar supervivientes. Al oeste, lanchas rápidas de rescate cortaban el agua. Una corbeta clase Buyan M de Sebastopol apareció como una flecha de acero sumergiéndose en el caos. Rusia no aceptaría perder el barco, pero Ucrania no dejó escapar a la bestia herida. En menos de un minuto, desde una estación móvil cerca de Mykolaiv, del mar, otro misil Flamingo serpenteando entre columnas de humo y radares inhabilitados por el fuego. Su trayectoria calculada hasta el más mínimo cambio de ángulo. En Kiev, la estación de control transmite todos los datos sobre el corredor de ataque, activando el protocolo manual en caso de pérdida de señal en pleno vuelo. La teniente Arena toma el mando. No ha dejado la pantalla desde anoche. Ojos inyectados en sangre, manos temblando sin parar. Un dron Paleon, vuelo por delante, arrastrando el radar Panzir M. Un dron kamikaze FP-1, carga, pero es destrozado por los cañones del Buyan M a menos de 300 metros del objetivo. El otro se acerca por el flanco.
derribando la estación de radar temporal de la cubierta de la corbeta. En ese momento, Flamingo entra en la zona muerta. Los helicópteros rusos liberan contramedidas. Las señales de radio son bloqueadas. La señal del Flamingo se pierde por completo. Ahora Arena solo tiene un mapa inercial, una brújula muerta y el resplandor del fuego anterior para calcular la trayectoria. El sudor le recorre el cuello, su camiseta pegada a la silla. El amanecer sobre Voznesensk es silencioso como una tumba. El Flamingo está a menos de 10 kilómetros cuando los sensores fallan. El resplandor del Iván Gren se refleja en la lente. El misil se ciega brevemente. Se desvía y luego cae repentinamente, rozando las olas a apenas más de 8 metros de altitud. En el centro de mando, nadie respira. El Buyan M dispara 2 misiles Panzir M. Uno roza el cuerpo del Flamingo, enviando temblores lo suficientemente fuertes como para romper cristales en un buque de monitoreo ecológico a 4.2 kilómetros de distancia. 21 segundos después, el Flamingo impacta el compartimento del motor de la corbeta. Una columna masiva de agua de casi 40 metros de altura estalla, mezclada con humo de fuego. La punta de Tendra, arrastrando arena a laderas como deslizamientos de tierra. Los satélites Starlink pierden temporalmente la conexión durante 12 minutos. Todo se ahoga en viento y fuego. El Buyan M se inclina. El humo se eleva desde su popa. Los marineros piden rescate por radio. Luego guardan silencio. Un K-29 se tambalea. Los rotores fallan y luego se estrella en el mar a solo decenas de metros del barco. El otro da la vuelta. Las lanchas rápidas de rescate son sacudidas por las olas, 3 volcadas en el mar. Los restos se dispersan por la superficie. Manchas de petróleo comienzan a brillar al amanecer. Un teniente coronel ucraniano asiente débilmente a medida que llega la confirmación. Todo el acercamiento de rescate ha sido aniquilado. El Iván Gren y el Buyan M son ahora 2 cascos de acero ardiendo. Más de 300 fuerzas especiales rusas estaban a bordo. Solo unas pocas docenas sobreviven, la mayoría inmóviles. En el mar donde una vez estuvo el orgullo de la flota del Mar Negro, ahora yace una extensión escarlata de 8 kilómetros de largo, sellada por manchas de petróleo y restos en llamas. Ucrania había tenido éxito en el primer ataque, pero la batalla del 3 de septiembre aún no había terminado. A las 4:32 am, las llanuras de Armiansk se tiñeron de rojo con las sirenas de alerta de misiles. No era una falsa alarma. Ucrania apuntaba directamente al centro de coordinación logística es un cuello de del Servicio botella, Federal de donde el Seguridad ruso. ferrocarril de suministro atraviesa el istmo de Perekop, donde se programan y despachan los contenedores de drones desde innumerables bloques de hormigón. Y sobre todo, donde la estación de retransmisión maneja las señales de control para la mayoría de las operaciones logísticas de Crimea. Sin ella, cada cadena de suministro se convierte en un eslabón roto. 2 misiles de crucero FP-5 Flamingo fueron lanzados casi simultáneamente, uno desde una plataforma terrestre cerca de Kryvyi Rih, otro desde el borde de Nova Kakhovka. Sus ángulos de ataque formaron un corte transversal, atravesando una red de defensa ya agotada después de 2 bombardeos en alta mar. Pero esta vez, Rusia estaba esperando. El radar Buk M3 operaba en alerta de nivel 1. El sistema Panzir S1 barría 360 grados continuamente. Los emisores de baja frecuencia se reiniciaron solo minutos después de la explosión de Tendra. Para las 4:34 am, los cielos sobre Armiansk ya no estaban oscuros, solo señales e interferencias chocando como espadas en el aire. El dron Paleonitia de Ucrania abrió el camino, bloqueando el radar Buk-M3 durante los primeros 7 segundos, justo el tiempo suficiente para que un dron kamikaze FP-1 se acercara a la estación de suministro. Pero cuando estaba a 800 metros de distancia, el Panzir S1 disparó 3 rondas de 30 milímetros. El dron explotó en el aire, extendiendo una nube de polvo de aluminio que se desplazó como niebla por la estepa. El primer Flamingo fue bloqueado cuando estaba a más de 12 kilómetros. El Buk-M3 disparó. El misil rasgó el cielo, impactando el ala del Flamingo a velocidad supersónica. La colisión explotó en lo alto, creando una nube térmica que abarcaba 500 metros cuadrados. Sin embargo, esa misma nube se convirtió en un disfraz mortal.
Mientras todos los radares se tambaleaban por la interferencia, el segundo Flamingo perforó silenciosamente el aire resplandeciente. Los datos mostraron que había descendido a solo 9 metros de altitud, cambiando al modo de seguimiento del terreno con sensores inerciales. Los radares de defensa rusos parpadearon, coincidiendo con el instante en que 2 antenas superpusieron su barrido. En solo 3 segundos, el Flamingo se deslizó en el punto ciego. A las 4:36:12 am, el segundo misil impactó en la unión entre el bloque de operaciones y el depósito de combustible de los drones. Una nube en forma de hongo se encendió a casi 60 metros de altura. Las ondas de choque se extendieron en un radio de 1.5 kilómetros, rompiendo el parabrisas de un autobús que circulaba por una carretera agrícola. Una estación ecológica al sur registró picos de presión atmosférica como un terremoto de magnitud 4. Las terminales Starlink se desconectaron durante 12 minutos, no por mal funcionamiento, sino porque la interferencia térmica superó la tolerancia. 17 oficiales de logística presentes en la estación. Se confirmó su desaparición sin más contacto. Un dron Allen 30, sin control, se desvió de su curso y se estrelló en una zona residencial cerca de Yankoy. Una pequeña explosión, pero suficiente para que los funcionarios rusos ordenaran el cierre de todas las redes de drones en un radio de 60 kilómetros de la estación. No por miedo a perder más drones, sino porque nadie podía controlarlos ya. Este fue el ataque que Ucrania describió como la sección de la columna vertebral del mando, y para lograrlo, sacrificaron un dron kamikaze FP-1